Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión hablaremos sobre el sistema inmunitario. Pero antes de hablar de las células del sistema inmunitario, veamos cuál es la función de este sistema. Podemos encontrar varias definiciones. Una de ellas sería esta, que sería defender al organismo frente a patógenos externos, a su vez también manteniendo el control de la correcta proliferación celular en el organismo. Pues sí, una de las funciones del sistema inmunológico son estas dos, pero además tiene la capacidad de reconocer lo propio y no atacar frente a lo propio. Es decir, el sistema inmunológico todo el tiempo está reconociendo tanto elementos propios como extraños. ¿Qué hace con los extraños? Los reconoce y los ataca, ¿ok? Para destruirlos. Por ejemplo, una bacteria o un virus, ¿ok? Es la función más conocida del sistema inmunológico, es atacar a los patógenos, ¿ok? Pero también, ¿qué hace el sistema inmunológico? Va a reconocer lo propio. Todo el tiempo, como decía, reconoce el sistema inmunológico. Cuando reconoce una célula propia, no la ataca, porque en su maduración aprendió a que esa célula es propia y no la debe atacar. Por ocasiones el sistema falla y el propio sistema inmunológico ataca células propias. A eso se llama autoinmunidad. ¿Ok? Entonces, el sistema inmunológico es un sistema homeostático para reconocer lo propio de lo extraño y también llevar a cabo la regulación de la hematopoiesis. ¿Ok? Ahora, ya que hablamos un poquito las funciones del sistema inmunológico, veremos que ese sistema tiene dos grandes ramas, sistema inmune innato y adaptativo. Cada uno de estos tiene un componente celular y un componente humoral. El componente celular son las células que lo componen, ¿ok? Las células. Y el componente humoral, ¿a qué hace referencia? Son los componentes que están disueltos o solubles en las partes líquidas del cuerpo. ¿Cuáles son estas partes? Son dos particularmente, el plasma en la sangre y el líquido intersticial. El líquido intersticial es el líquido que está entre las células. ¿Ok? En esos líquidos hay componentes del sistema inmunológico, los cuales aprenderemos poco a poco. En esta clase veremos a las células, ¿ok? Tanto el sistema inmune innato como adaptativo. Comenzaremos de manera muy general con los leucocitos, que son todas las células. Los leucocitos son las células blancas. Ahora, esos leucocitos pueden ser divididos en dos, en los granulares y en los no granulares. Veremos en la diapositiva siguiente que las células pueden tener en su citoplasma varios gránulos, los cuales pueden ser vistos por una tinción especializada que puede ser HY, hematoxilina y eosina. Lo veremos ahorita. Cuando una célula tiene varios gránulos, son los granulocitos. Hay células que no se ven con facilidad de sus gránulos, sean los no granulares. ¿Cuáles son? Tenemos a los neutrófilos, a los eosinófilos y a los basófilos. Esos son los granulocitos. ¿Cuáles son los leucocitos no granulares? Es decir, que no tienen de manera evidente los gránulos. Está monocito macrófago, a los linfocitos. Tenemos varios tipos de linfocitos, a los T, a los B y a los T reguladores. Y por último tenemos a las células NK. En la imagen de la derecha, ¿qué estamos viendo? A todos los leucocitos y sus cifras normales en la sangre. Lo tenemos que más abundante es el neutrófilo. Eso es muy importante que lo aprendan. ¿Cuál es el leucocito más abundante en la sangre? El neutrófilo. ¿Ok? Seguido de los monocitos, seguido de los linfocitos, después de los monocitos y por último tenemos a los basófilos. Una forma de aprenderse esto tal vez sería con la mnemotecnia. Aquí les comparto una mnemotecnia que tal vez les ayude a aprender el orden en el cual se encuentran estos leucocitos. Niños lindos, miran estrellas brillantes. Donde la N de niños es de neutrófilos, lindos
es de los linfocitos, M de Miran de los monocitos, la E de estrellas a los eosinófilos y la B de brillantes de los basófilos. Es en el orden que se encuentran los leucocitos. Ahora, el número de estos en sangre puede variar dependiendo en qué estado se encuentre el organismo. Por ejemplo, si el organismo está siendo atacado o infectado por neutrófilos, pueden aumentar estos. Y cuando aumenta se llama neutrofilia. Cuando disminuye se llama neutropenia. ¿Ok? Eso es un indicador que está pasando algo en el cuerpo. Que se requiere, es una señal que se requiere una mayor cantidad de células para atacar. Al igual, cuando aumentan los eosinófilos, se llama como eosinofilia. Y es un indicador que hay un proceso infectivo por parásitos. ¿Ok? Entonces, cada una de estas células, cuando aumenta o disminuye, es un indicador que está pasando algo en el cuerpo. ¿Ok? Ahora veamos con mayor detenimiento a los leucocitos granulares. Otro nombre que tienen también son los leucocitos polimorfonucleares. ¿Por qué? Como lo vemos en las imágenes de aquí abajo, su núcleo tiene diferentes formas. No es la forma clásica, redondita, de un núcleo que siempre hemos conocido. En este caso, los leucocitos polimorfonucleares tienen núcleos multilobulados. Aquí lo vemos. Aquí vemos que este es un neutrófilo y su núcleo está bilobulado. ¿Ok? Tiene varios lóbulos. ¿Ok? No significa que esté segmentado. Si somos curiositos, vemos aquí una línea y aquí también. Eso es un hilo de cromatina, que es lo que está uniendo a los lóbulos. ¿Ok? No está segmentado. Es importante que aprendan eso. No está segmentado. Está lobulado. Por eso mismo aquí tenemos otra célula que tiene su núcleo multilobulado. Aquí no vamos a ver los puentes de cromatina, pero ahí están. ¿Ok? Por eso se llama también polimorfonucleares, porque no es la forma clásica del núcleo, que es la redondita. Ahora, como los conocimos anteriormente, son los granulocitos. ¿Por qué granulocitos? Porque en su citoplasma tiene una gran cantidad de gránulos. Y esos son fácilmente evidenciados por una tinción especializada, que era hematoxilina y eosina. Y esa tinción especializada nos permite diferenciarlos. Por ejemplo, tenemos que los gránulos, que son las células que tienen gránulos muy morados, ¿ok? Significa que en su contenido hay algo muy ácido, por eso se pintan de morado, al igual que el núcleo. Recuerda que en el núcleo hay ácido nucleico. Aquí nos indica que los gránulos, que son esos puntitos, son los gránulos, son como pecas, dirían algunos libros. Su contenido es ácido, ¿ok? Tanto así que ocultan el núcleo, apenas se ve. Cuando ustedes vean en un frotis de sangre una célula con muchos gránulos morados, eso es un basófilo. Cuando vean una célula con gránulos más pálidos hacia lo rosita, hacia lo rosa, eso va a ser un eosinófilo. Ahora, un neutrófilo, como su nombre lo dice, es más neutro. El contenido de sus gránulos es más neutro, tanto así que no se pintan de manera tan intensa. Y aquí lo tenemos. El citoplasma de un neutrófilo es más pálido y vemos claramente lo que es el núcleo. Es la manera de diferenciar a un neutrófilo de un eosinófilo y de un basófilo. Como les decía, esos se diferencian por lo que tienen cada uno de sus gránulos, que aquí está. Aquí tenemos algunos ejemplos de los que tiene, de los que hay en los gránulos de estas células y cuál es su función. ¿Ok? Esos neutrófilos son importantes en el ataque contra patógenos extracelulares, por ejemplo, los eosinófilos, también actividad antiviral, y también puede haber algunos que son contra parásitos. Entonces vemos que aquí cada uno de ellos se diferencia por el contenido de sus gránulos y a su vez eso hace que tenga una coloración distinta al teñirlos. Veamos o empecemos hablando de los neutrófilos.
¿Qué es lo que pueden hacer los neutrófilos? El neutrófilo es una célula que puede hacer varias cosas. La que lo distingue de manera más significativa es la fagocitosis. ¿Ok? Entonces, fíjense, el neutrófilo es una célula fagocítica. Entonces, el leucocito fagocítico más abundante en la sangre, ¿quién es? Es el neutrófilo. ¿Pero qué es la fagocitosis? La fagocitosis es comer o endocitar algo. En este caso, pues a los patógenos. Aquí vemos en esta imagen ilustra una bacteria que está marcada para que sea detectada con mayor facilidad. ¿Para qué? Para que el neutrófilo lo reconozca y lo endocite, lo fagocite. ¿Ok? Aquí lo estamos viendo en pasos. Lo reconoce el neutrófilo, mueve unos pseudópodos. ¿Para qué? Para envolver al patógeno. Ya lo envolvió y lo puso en un fagosoma, porque ya fue endocitado. Ahora, recordemos que este neutrófilo tiene varios gránulos, varias vesiculitas dentro de su citoplasma. Uno de ellos es un lisosoma. Un lisosoma es una vesícula que tiene enzimas digestivas, lo que comentamos en el cuadro anterior. Cuando se fusiona el fagosoma con el lisosoma, se llama el fagolisosoma. ¿Para qué? Para lisar, destruir al patógeno. ¿Ok? Así es como destruimos a los patógenos cuando es reconocido por un neutrófilo. Hace fagocitosis. Otra cosa que hace el neutrófilo es la desgranulación. Es decir, el contenido de sus gránulos lo va a liberar al exterior. ¿Para qué? Para hacer lo mismo. Para atacar a los patógenos que estén fuera de él. ¿Ok? Recordemos que aquí va a haber enzimas que pueden destruir a los patógenos, reconocer a la membrana del patógeno y destruirla. Otra cosa que puede hacer los neutrófilos es generar las especies reactivas del oxígeno, también conocidas como ROS. Estas son unos elementos que se forman que también pueden destruir al patógeno. De esto hablaremos más adelante. No nos angustiemos todavía. ¿Ok? Entonces, puede generar las ROS, las especies reactivas del oxígeno. ¿Para qué? Para, al igual que las enzimas, destruir al patógeno. Es decir, este neutrófilo tiene dos mecanismos para destruir al patógeno. A través del arroz y a través de las enzimas digestivas que tiene en sus gránulos. Y por último, pero no menos importante, es generar las NETs. ¿Qué son las NETs? Son las trampas extracelulares de los neutrófilos. Aquí están. ¿Y qué es esto? Una de las tantas cosas que ya vimos que puede generar el neutrófilo es generar esta red. ¿Cómo la genera? Primero, el neutrófilo va a reconocer que hay una gran cantidad de bacterias en su entorno. ¿Y qué es lo que va a hacer? Hacer un suicidio benéfico, que se llama también la netosis. ¿Qué es lo que hace? Va a disolver la membrana de su núcleo y ahora como que va a revolver lo que está en su núcleo, que es el DNA, RNA, y hace como un caldo. Y ese caldo lo expulsa, ¿para qué? Para atrapar a los patógenos. Cuando yo aprendí esto hace mucho tiempo, cuando me explicaron esto, lo primero que relacioné fue a Spider-Man. ¿Qué es lo que hace Spider-Man? Libera su red, ¿para qué? Para atrapar a los maleantes. En este caso, el neutrófilo hace lo mismo. Libera una red para atrapar a los maleantes, que en este caso serían las bacterias. Y aquí lo estamos viendo. Aquí está la red, toda esta que estamos viendo aquí. Y estas cositas que estamos viendo aquí son las bacterias que están siendo atrapadas por esa red. Es otra fotografía de microscopio electrónico que nos muestra lo mismo. Aquí está la red que atrapó a las bacterias. ¿Ok? Y bien, estas bolitas que están aquí, que parece como si fuera un rosario. ¿Ok? ¿Qué creen que es esas bolitas? Pues son los gránulos que están aquí envueltos en la propia red. ¿Para qué? Para que ya atrapé a la bacteria, pues de una vez la voy digiriendo, la voy destruyendo con el contenido de los gránulos de manera más especializada, in situ. ¿Ok? Aquí están los gránulos que están envueltas en la red
y ya atrapó. ¿Para qué? Para que después llegue otro macrófago, otra célula que es el macrófago, ¿para qué? Se coma todo este complejo de la NET con las bacterias ya envueltas. ¿Ok? Este mecanismo es altamente eficiente para atacar a las bacterias, pero veremos después que cuando estas se generan de manera excesiva, se pueden relacionar a enfermedades como el lupus. Ahora veamos otra célula, el monocito. El monocito es el leucocito más grande en la sangre. ¿Ok? Si lo vemos de esta caricatura, tenemos que su núcleo es más clásico, no está multilobulado, es grandote, tanto así que ocupa casi la totalidad de la célula. Este monocito puede diferenciarse en varios tipos de células, macrófagos tisulares, entre ellos pueden ser dendríticas y osteoclastos. Es importante saber que esos monocitos están en circulación. Cuando llegan al tejido van a cambiar, se van a diferenciar de monocito a macrófago. ¿Pero de qué depende que este monocito sea una dendrítica, un osteoclasto o otro tipo o un macrófago? Pues de las citocinas que estén interactuando con ellas. Recordemos que la clase pasada vimos que las células se comunican a través de un receptor y de un ligando. Pues resulta que este monocito tiene varios receptores. ¿Ok? Entonces está en espera de su ligando. Imaginemos que este monocito va a responder a una gran cantidad de factores estimulantes de colonias, que es este, y de IL-4. ¿Qué le significa esto? Pues que va a ser una célula dendrítica, en una fase inmadura. Pero cuando esta célula, que está en fase de maduración, es de nuevamente estimulada por el TNF-alfa, ahora sí este monocito se va a diferenciar en lo que es una célula dendrítica madura. Recordemos que el lenguaje de comunicación de células es a través de un receptor y de un ligando. ¿Ok? Y aquí les muestro una imagen de un monocito, cómo se ve su núcleo citoplasma cuando es un monocito y cómo cambia cuando este ya recibió una estimulación por citocinas. Ese sistema fagocito-macrófago pues se origina o tiene su origen desde la etapa embrionaria, donde vean aquí que en el saco vitelino y en el hígado fetal se generan células precursoras de estas células, de los macrófagos, que van a poblar a lo que van a ser los tejidos, como el cerebro, los pulmones, el corazón, entre otros. Ya que están ahí esas células y se diferencian ahí en el tejido, tienen diferentes nombres. Por ejemplo, el macrófago que está en el cerebro se llama microglia. El macrófago residente que está en el hígado se llama célula de Kupffer. El macrófago que está en los pulmones se llama macrófago alveolar y así entre otros. Por otra forma en la cual lleguen esas células, esos monocitos que van a ser macrófagos después, va a ser porque es general en la médula ósea, en la hematopoiesis. Recuerden que la hematopoiesis es la generación de células sanguíneas, de todas las células sanguíneas. ¿Ok? Entre ellas, un precursor de un monocito. ¿Ok? Ahora, este monocito va en circulación y es atraído por las quimiosinas al sitio de infección o de daño. Cuando este macrófago llega, cuando este monocito llega a esa infección o de daño, cambia a macrófago. ¿Ok? Ahora, veamos que este macrófago puede ser de dos tipos. Macrófago tipo 1 o tipo 2, o M1 y M2. Pero ¿de qué depende de que este monocito que ya migró al tejido y ahora es macrófago sea M1 o M2? Otra vez lo mismo. ¿Qué citocinas están en el medio? ¿Qué estímulos va a recibir este macrófago? Si hay una infección por patógenos, esos patógenos recuerden que va a liberar varias moléculas, las endotoxinas, por ejemplo, el EPS, por ejemplo. Entonces, esto lo va a censar el macrófago. Te puede haber grandes cantidades de interferón gamma. Y cuando esto lo censa, los ligandos de este macrófago va a ser un M1, un macrófago proinflamatorio. Como su nombre lo dice, va a favorecer la inflamación. ¿Para qué?
para destruir los patógenos que están en ese sitio, como lo veíamos en la imagen anterior. Aquí hay patógenos, aquí había citocinas proinflamatorias, moléculas derivadas de los patógenos que estimulan a este macrófago y hace que se diferencie a M1 proinflamatorio. ¿Para qué? Para atacar a los patógenos que están ahí. ¿Y cómo lo hace? A través de la liberación de citocinas proinflamatorias o a través de la generación de este macrófago de ROS y óxido nítrico. ¿Para qué? Para destruir los patógenos. Un macrófago es una célula que fagocita. Macro, grande. Fago, come. Entonces, una célula grande que come, que es igual a lo que hace el neutrófilo, comer patógenos. Pero ahora, veamos qué pasa. Este macrófago se encuentra en un sitio donde ya las bacterias fueron destruidas. La infección fue contenida. Ya no hay infección. Pues se tiene que reparar el tejido, porque si esa bacteria generó daño hay que repararlo. En ese ambiente va a haber IL-13 y IL-4. ¿Eso qué le indica al macrófago que está por diferenciarse? Porque aquí ya no hay bacterias, que se requiere que sea un M2, un antiinflamatorio. ¿Y por qué es antiinflamatorio? Porque genera IL-10 y TGF-beta, que son citocinas antiinflamatorias, que es la contraparte de la inflamación. Entonces, en resumen, aquí estamos viendo que el monocito está en circulación, llega al tejido y se diferencia a macrófago. Pero este macrófago puede ser M1 o M2, dependiendo del contexto de citocinas que estén en ese momento. Si hay inflamación o si hay la presencia de patógenos, M1. Si ya no hay presencia de patógenos y hay que reparar tejido, un M2. ¿Ok? Pues bueno, esa es aquí terminamos la primera parte de la clase. Recuerden que el sistema inmunológico es algo muy complejo pero maravilloso. Gracias por acompañarme en esta sesión. Y pues bueno, para que nos pongamos a prueba con qué es lo que aprendimos, les dejo este pequeño cuestionario. Por favor, resuélvanlo y nos vemos en la próxima. Gracias.